Bienvenido a la primera reflexión de este año 2024. Por supuesto que el conjunto de los comentarios de analistas, personas involucradas en transmitir sus pensamientos e ideas sobre la realidad que ellos ven del país está concentrada en pronosticar o ver qué puede suceder en el 2024 con el primer gobierno socialista de la historia en Colombia, que como hemos dicho ya, ese solo hecho muestra la amplitud democrática de este país, que mientras muchos otros, posiblemente la inmensa mayoría, ya hayan tenido uno, dos y varios gobiernos socialistas, Colombia dice, y así lo reclamamos, apenas tenemos el primero. Luego, insisto, eso habla de nuestra amplitud democrática. Pienso que esta reflexión no puede comenzar sin destacar el hecho fundamental siguiente. El gobierno actual no encuentra un país equilibrado. Imagíneselo usted como una balanza en la que hay dos platillos. No encuentra un país en el que están equilibradas las oportunidades entregadas a los colombianos. No encuentra un país equilibrado en el acceso a la educación, a la salud, por más de que los adversarios y opositores a la reforma de la salud nos quieran vender la idea que el país tenía un sistema de salud o tiene un sistema de salud maravilloso, con lo que se hizo hace 30 años y más el dinero que se invirtió, sí deberíamos haber tenido y construido un sistema de salud maravilloso. No lo hicimos. Por no mencionar la corrupción, que es uno de los grandes problemas de este sistema, simplemente las instituciones no aplicaron lo que la Ley 100 exigía. Y eso está muy demostrado, o se puede demostrar. Aquí he planteado algunos puntos porque estuve en esa reforma de la salud hace 30 años. Tampoco encontró este gobierno una balanza equilibrada en cuanto a las oportunidades de trabajo. Baste mencionar la informalidad que hay en Colombia, lo cual quiere decir simplemente que una inmensa cantidad, millones de colombianos, no pueden conseguir empleo con las prestaciones sociales correspondientes y tienen que vivir diariamente de lo que comúnmente se llama el rebusque, es decir, ver qué pueden vender para conseguir algo de comida o de ingresos. No era un país equilibrado. Encontró un país en el que la balanza está así. Muy pocos tuvieron las oportunidades y tienen los beneficios de haber tenido las oportunidades, incluyendo los beneficios materiales. Muy pocos. Y en el otro plato de la balanza, muchos, millones, no han tenido las oportunidades, por lo tanto no han podido vivir una vida de acuerdo a una educación óptima, no han podido tener acceso a empleo y por lo tanto no han podido tener acceso a ciertos bienes. Entonces el gobierno
que apenas comienza su mes número 18, encuentra un país completamente desbalanceado. Les preocupa a algunos que en el año 2024 el presidente Petro se vaya a radicalizar. Dígame usted cómo se actúa cuando usted encuentra una nación así de desbalanceada. ¿Qué va a hacer? ¿Aplicar las mismas políticas de los pasados 100 años? ¿Sí? ¿Para que cada vez esté más desbalanceada? ¿Qué palabra usar para tratar de balancear, equilibrar, lo cual significa tender o ir hacia la justicia? ¿Qué hay que hacer? ¿Aplicar las mismas normas que llevaron al país a ese desequilibrio? ¿Quieren entonces que se desequilibre más o que se equilibre un poquito, ¿no? Que los que nunca han tenido oportunidad reciban unas poquitas para que haya cierta estabilidad social, que es lo que les interesa? No equilibrio social, les interesa una estabilidad social, pero mientras la balanza esté desequilibrada. ¿Cómo se puede hacer sin medidas radicales? Veámoslo en el campo mío, en el campo médico, un paciente que esté desnutrido, que haya perdido mucha sangre o que esté deshidratado, que no debo tomar medidas radicales para equilibrar su flujo sanguíneo, su nutrición, sus nutrientes. Se deben tomar medidas radicales, por supuesto, pero lo que les ofende es que las medidas radicales las acusan de ideológicas. Yo le pregunto a usted, ¿una nación así de desequilibrada no responde a una ideología consistente de desigualdad, de injusticia? ¿O es que nunca se dieron cuenta el desequilibrio de nación que construyeron? ¿O si se dieron cuenta les parecía satisfactorio? No puede ser. Las naciones tienden y deben buscar cierto equilibrio. Habrá muchos que no hacen parte de las oportunidades, pero ese es otro problema muy diferente. Los campos de Colombia están llenos de hombres y mujeres, niños y niñas que por falta de oportunidades no han podido crecer como las personas que hemos estado en ciertas zonas de las ciudades, que hemos tenido acceso a educación y al trabajo. Tiene mucho más mérito incluso una persona que estando en las zonas rurales, abandonadas, sin vías, sin propiedad, sin buena educación, logra llegar a las ciudades o en el mismo campo, progresar por un esfuerzo individual. Pero una nación no es de quien pueda y deba tener la fuerza para solito o solita surgir. Una nación debe tener leyes de solidaridad, leyes de ayuda, leyes que promuevan ese equilibrio. ¿Les molesta a algunos cuando el presidente usa la palabra esclavistas? ¿Cómo se logra una nación tan desequilibrada? ¿Con patrones, empleadores justos, políticos correctos? La nación que encontró el gobierno Petro así de desequilibrada se construye con gerentes justos, propietarios justos, políticos honestos, con una moral colectiva bien dirigida y bien firme. Dejemos el anacronismo histórico del término esclavista que a muchos molesta. El problema no es el adjetivo, el problema es la mentalidad de quienes les satisface un país con este desequilibrio. El problema serio es de las personas que quieren que muy poquito se mueva la balanza
para que solamente haya tranquilidad social y ellos seguir acumulando para que se siga desbalanceando, desequilibrando todo y que los pueblos no reaccionen. Esto es verdades históricas, no es solamente de Colombia. Esculque cualquier historia y lo va a encontrar exactamente igual. Lo que sucede es que nos interesa Colombia, y Colombia, como cualquier país, tiene una serie de ciudadanos que nos interesa de verdad que no solo haya una prosperidad en la economía, en los números. Da lo mismo que en una balanza, así como está la que encuentra el gobierno, los que tienen mucho sean pocos. Pesa la balanza aquí mucho. Los que tienen mucho son pocos y los que no tienen casi nada son muchos. Igual la economía va a crecer si hay cierto equilibrio, si hay cierta justicia. El problema no es que la economía crezca, el problema es qué tan justo es el crecimiento. Eso es lo que hay que reclamar a quienes analizan el crecimiento económico de las naciones. Les preocupa a muchos la inversión en el país. Pues claro, nuevamente, si yo invierto, póngase usted en la mente y los zapatos de un inversionista extranjero. Si le dicen, usted invierta en ese país en donde usted va a ser de los pocos que tienen mucho y los que trabajan para usted van a tener poco. Pues ¿cómo no va a ser atractivo invertir así? Es que eso no, yo creo que es casi absurdo creer que esas mentalidades acumuladoras e insaciables no andan buscando naciones, sociedades, países en donde invertir los lleve a ocupar los puestos de los muy pocos que tienen mucho, porque los que trabajan tienen menos, cada vez menos. E idealmente ojalá no tengan prestaciones sociales, como era la gran queja durante años de muchos grupos, de los grupos de gremios. Trabajé en uno de los gremios y lo único que les interesaba era cómo lograr bajar la cotización a la salud, a las pensiones, a bienestar familiar, a las cajas de compensación. Es lo único que les interesa. Está bien, ellos tienen su derecho a existir, pero uno espera que con tantas oportunidades que han tenido, tengan al menos cierto criterio propio de creer que sus hijos, sus nietos y sus descendientes tienen que vivir en un país en donde el desequilibrio no crezca para que haya cierta seguridad, cierta prosperidad colectiva. Yo quisiera imaginarme conversar con alguien que por sus comportamientos descubrimos que no le interesa el interés colectivo y quisiera que nos confesara de verdad qué cruza por su mente. ¿Cómo es que piensa una persona que de verdad el país tiene que seguir así desequilibrado? Y así crezca económicamente, pues claro, es que si cada vez los pocos que tienen mucho tienen más, pues la economía va a crecer, sin duda, es un agregado. Si la economía se midiera por lo poco que tienen muchos, de pronto otra sería las escuelas de economía, que estarían ilustrando a los gobernantes para lograr un crecimiento, un desarrollo mucho más humano, simplemente así. Luego el 2024 tendrá que ser un año en el que las reformas tengan que hacerse para equilibrar el país. Obviamente los que muy pocos que tienen mucho se van a oponer y posiblemente van a hacer mucho más daño del que nos podemos imaginar o pronosticar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.